la hora, así que vamos a darle la palabra a Miguel Argandoña, que es el jefe técnico de la Dirección Provincial de Valparaíso, para que nos dé la bienvenida, y después me va a corresponder presentar a nuestro experto y querido amigo Patricio Aguirre. Miguel, adelante. Muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que estoy muy contento de poder estar en este encuentro de orientadores y orientadoras, una iniciativa que parte con Juanita y con Carlos. Nosotros no escatimamos bajo ningún punto de vista de poder colaborar, ¿no es cierto?, con todos ustedes y poder conformar una red de orientadores que se hace muy necesario en este momento, ¿no? También quiero agradecer aquí desde este nivel a Sergio, quien aceptó como supervisor que trabaja con nosotros, el poder coordinar esta red, ¿verdad? Y poder entonces avanzar en todo proceso que se requiere al respecto. Hoy día nos convoca un encuentro muy importante que se ha denominado Desafíos de la Orientación en el Contexto Nacional de Aseguramiento de la Calidad, ¿ya? Una palabra, desafíos, que hoy día justamente, dado los contextos que estamos viviendo, se hace cada día más relevante. Estamos de esta manera dando el puntapié al inicio de esta red, ¿verdad? Que para dar, ¿no es cierto?, sus primeros pasos, y no me cabe la menor duda que a través del acompañamiento que va a hacer Sergio, se va a ir consolidando poco a poco hasta conformarse en una red, ¿verdad?, que puede ser muy significativa en nuestra provincia y en nuestra región, ¿no? Y qué mejor, ¿no es cierto?, que este puntapié lo de nuestro amigo y colega Patricio Aguirre, quien tiene, ¿no es cierto?, una vasta experiencia en estos temas, ¿verdad? Vamos a disfrutar hoy día o esta tarde de los conocimientos que él tiene, cómo podemos aprender, ¿verdad?, sobre estos procesos importantes, precisamente apoyado en esta resolución nueva, ¿no es cierto?, que todos conocemos como la resolución 2076. Así que sin más ni más, para no quitar más tiempo, ¿verdad?, le vamos a dar la palabra a Sergio para que ya presente formalmente a Patricio y dar entonces inicio a este encuentro. Muchas gracias por estar aquí y qué bueno que usemos muy bien este espacio y este tiempo. Dale, Sergio. Gran detalle, que antes de presentar a Patricio quiero darle la oportunidad a Carlos que pueda dirigir unas palabras, porque en realidad estamos en un espacio diverso, ¿no? Por un lado, estamos asumiendo una responsabilidad a la cual nos convocó este grupo de orientadores, que es del Colegio de Orientadores, pero como red nosotros nos corresponde como jurisdicción una parte de los colegios que ellos agrupan. Entonces, formalmente la red son todos esos colegios de la jurisdicción de la Provincial de Valparaíso, pero no había razón para no abrirlo a todos los otros que estuvieran interesados como invitados en esta ocasión. Formalmente la red está constituida por los establecimientos de la jurisdicción de la provincial, pero como digo, no hay razones para que en este tipo de oportunidades no esté abierto a quienes están asociados al naciente, ya no tan naciente, Colegio de Orientadores de la región de Valparaíso. Así es que, Carlos, te damos un tiempo para que tú también puedas ponernos en contexto. Sí, muchas gracias y saludar ya formalmente a todas y todos los presentes. En primer lugar, ¿cierto?, a quien me dio la palabra, don Sergio Salomón Asenjo, quien es el gestor y organizador de este encuentro en su calidad de asesor supervisor técnico pedagógico de la DEPROP de Valparaíso. Saludamos también, yo estoy hablando a nombre de la directiva de esta red de orientadores, a don Miguel Argandoña, jefe técnico de la Dirección Provincial de Valparaíso, con especial cariño a nuestro expositor invitado, el doctor Patricio Aguirre Zúñiga, jefe de educación de la Secretaría Regional Ministerial de Antofagasta, a los orientadores y orientadores de la región de Valparaíso, a quienes también nos siguen por YouTube Live, que por ahí nos dijeron que con especial atención iba a estar Arica y Parinacota, el colegio de orientadores de allá, presentes también de Atacama, de Coquimbo, de la Araucanía, ¿cierto? Y un biprovincial que está por allá entre los ríos y los lagos, ¿ya? Muchas gracias por estar presentes, por su interés y especialmente por su energía.
El día de hoy nos reunimos de una manera muy especial para responder a una demanda, o más bien a una necesidad que surge de un pequeño grupo de orientadores y orientadoras de la región de Valparaíso, quienes desde hace un poco más de 2 años estamos tratando de unir fuerzas para formar un colegio de orientadores en nuestra región. En la actualidad, el rol del docente orientador ha tomado especial atención al interior de nuestras comunidades educativas, por lo relevante de la educación socioemocional, que se ha levantado con fuerzas desde el año pasado en tiempos de educación a distancia. Y a nivel país, como se mencionó hace un rato, con la nueva resolución 2076. Queremos invitar y aprovechar este espacio para convocar a los docentes, orientadoras y orientadores de nuestra región a que unamos fuerzas, a que unamos energía, a que unamos nuestras voces para levantar la figura del docente orientador como agente de cambio, como líder pedagógico y articulador entre lo cognitivo y lo emocional, entre lo pedagógico y lo técnico, entre lo formativo y lo vocacional, presente en nuestro currículum. Nuestra idea, desde un principio, fue construir un espacio de apoyo, de colaboración y de reflexión sobre nuestra práctica pedagógica, considerando los actuales tiempos de cambio, en palabras de Mario Benedetti, cuando creíamos tener todas las respuestas, cambiaron todas las preguntas. Así es que muchas gracias, muy contento y a esperar con atención. Gracias, Carlos. Bueno, llegó el momento de presentar a Patricio. Patricio se ha hecho el tiempo y no es menor eso, quiero destacarlo porque es jefe del Departamento de Educación de la Seremi de Educación de Antofagasta. Se imaginarán la carga de trabajo que tiene, tal como lo que ustedes tienen, multiplíquenlo por varios al tener la responsabilidad en torno a una región. Las demandas que deben llegar a ser muchas, y yo creo que solo la amistad explica que hoy esté aquí, ¿no? Un corazón cercano a que compartimos la labor de la asesoría ministerial. Además de ser jefe del Departamento de Educación, lo cual ya le da un panorama interesante e importante respecto a la experiencia concreta de lo que es la orientación, Patricio es orientador y por lo tanto va a hablar desde la propiedad, desde una propiedad personal sobre el tema, no solo desde el conocimiento teórico, que es importante, desde el conocimiento práctico, su rol en la política pública en toda una región, sino también desde una posición personal. Así es que no tengo duda que va a ser tan apasionado como las otras oportunidades que hemos podido oírlo. Creo que hoy día no es necesario hacer introducciones muy grandes. Cuando alguien se interesa, ya me han dicho varias veces, ya lo googleamos, así que pueden conocer toda la trayectoria del googleándolo, ¿no? Y en el curso de su presentación yo voy a dejar algunos links de 2 presentaciones importantes del año pasado, una de ellas ligada a algo que probablemente él va a mencionar, que son unas guías de orientación que presentaron, y también vamos a dejar el link para que puedan bajar esas guías de orientación, de manera que eso va a estar allí en el chat disponible y a través de los canales del colegio como de la red de orientadores. Bueno, Patricio, todo para ti el tiempo. Bueno, gracias por la invitación. La verdad es que sí, hay mucho trabajo, pero la verdad es que cuando a uno le gusta algo, no, al contrario, yo agradezco este espacio. Solamente quiero agregar que yo hago clases también de orientación a estudiantes de pregrado, ¿ya? Y bueno, y quiero partir dándole una buena noticia primero. Ya quiero indicarles que ya este año nuevamente vamos a hacer algunas guías de orientación, pero van a ser en la parte de orientación vocacional y laboral. Y también van a quedar a la disposición de ustedes. Lo que sí, bueno, yo soy nortino, ya nací en Antofagasta, bueno, he tenido una trayectoria en la región, estuve en la estación Baqueano, una zona rural, estuve en San Pedro de Atacama también 8 años. Por lo tanto, esas guías tienen el sello de la región de Antofagasta, ¿ya? Pero son pequeños mensajitos y eso les va a servir también a ustedes para que conozcan nuestra región y así se entusiasmen alguna vez a visitarnos en realidad. Y estas guías de orientación fueron pensadas en pandemia, ¿ya? Por lo tanto, y también fueron pensadas en un posible retorno, ¿ya? Así que son bastante dinámicas. Yo les sugiero que la puedan bajar, están en los links que les dejó Sergio. Y además, una vez que nosotros tengamos las próximas guías, que yo calculo esto va a ser como entre agosto y septiembre, ya
también vamos a ponerla a disposición de ustedes para que puedan trabajar sin ninguna dificultad. Bueno, yo quiero comenzar con lo que es el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad. Voy a compartir pantalla. Ah, perdón, no sé si es posible compartir pantalla. Sí, está como coanfitrión. Nos dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Ahí sí. Ahí sí, bien, gracias. Ya, no sé si están viendo el PowerPoint en este rato. ¿Se ve la presentación? Sí, perfectamente. Ya, muchas gracias. Bueno, como estamos hablando de la orientación educacional en el contexto del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación, y yo creo que está, para mí, uno de los grandes méritos de esta resolución, ya que define el proceso de orientación, es que justamente sitúa al orientador en un nuevo contexto, en un nuevo contexto que se está aplicando en Chile, ya desde que se creó la Ley General de Educación, y para mí eso es un tremendo desafío y también es valorar la labor del orientador. Primero, de manera muy simple, ¿cierto? Pongámonos de acuerdo qué es el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad para que estemos claros de qué estamos conversando. De forma muy sencilla, yo le voy a decir que primero está conformado por 4 instituciones, que son las que aparecen en pantalla. Ministerio de Educación, que es el órgano rector, ya es el que define las políticas, es el que elabora los programas de estudio, bases curriculares, elabora programas de apoyo a la escuela. Y por otra parte tenemos, me voy a saltar inmediatamente al Consejo Nacional de Educación porque es el que aprueba. Ministerio de Educación elabora las bases curriculares, los programas de estudio, pero el Consejo Nacional de Educación es el que aprueba. Ministerio de Educación elabora estándares de aprendizaje, indicadores de desarrollo personal y social, pero los aprueba el Consejo Nacional de Educación. Tenemos la superintendencia, que es la encargada, ¿cierto?, de fiscalizar, de atender reclamos, y tenemos la Agencia de la Calidad, que es la institución que se encarga de evaluar, es conocida por la evaluación CIMSE, ¿ya? Y además de la evaluación, la Agencia de la Calidad también realiza visitas a los colegios y genera algunos informes, y esos informes son informes de apoyo para la unidad educativa. Eso, en palabras muy simples, es el sistema de aseguramiento de la calidad, pero lo más importante de este sistema está aquí en el centro, que es la escuela, que es el liceo, ¿ya? Todo el Sistema Nacional de Aseguramiento actúa en función de la escuela, del colegio. Y por otra parte, el Sistema Nacional de Aseguramiento también ha establecido algunos elementos para poder evaluar cuánto estamos avanzando. Y yo acá quiero insistir un poco en una afirmación, ¿ya? Que lo que no se evalúa no se puede mejorar. Y esto para mí es muy importante porque yo a veces he escuchado cómo hay algunas expresiones contrarias a las evaluaciones estandarizadas, y yo creo que las evaluaciones estandarizadas son importantes, pero son importantes para ir evaluando las políticas públicas, para ir evaluando cómo vamos avanzando. Y esto ya les lanzo un primer desafío a los orientadores. Ya tienen que pensar ustedes que la labor del orientador tiene que ser evaluada, ¿ya? Cuando ustedes hagan su plan de orientación, ya tienen que pensar de que en ese plan de orientación tienen que colocar indicadores para que ustedes vayan demostrando los avances que va logrando el colegio en todo el proceso de orientación educacional y vocacional. El caso del sistema tiene los indicadores de desarrollo personal y social, que son evaluados por el CIENSE, los estándares de aprendizaje, que son evaluados por pruebas que se aplican, y están los estándares indicativos de desempeño. Eso, en palabras simples, es el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad. Van a tener que tener paciencia porque se pegó un poquito el PowerPoint.
Ya, ahí sí. Yo acá voy a vincular las dimensiones que aparecen en la resolución y los voy a ir vinculando con el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad para que ustedes se vayan dando cuenta ya, de por qué yo afirmo que esta resolución permite situar al colegio, ¿cierto?, en el contexto del sistema nacional que impera en Chile. Primero, si ustedes piensan en una de las dimensiones, que es la dimensión formativa y preventiva de factores de riesgo, y lo cruzamos con los indicadores de desarrollo personal y social, claramente identificamos, por ejemplo, esta dimensión con uno de los indicadores que tiene que ver con hábitos de vida saludable. Ya, por ejemplo, solamente yo les voy a dar algún ejemplo para que ustedes puedan ir palpando cómo la resolución se vinculan con estos indicadores de desarrollo personal o con los estándares indicativos de desempeño. También en la subdimensión convivencia escolar, también tenemos un estándar que es el estándar 8.5 y que dice que nosotros tenemos la obligación como establecimiento educacional, dice resguardar la integridad física y psíquica del estudiante. Eso corresponde a un estándar indicativo de desempeño. ¿Y qué es lo que son los estándares indicativos de desempeño? En palabras simples, son estándares que me indican a mí como establecimiento educacional qué debo hacer para mejorar, qué debo hacer para que los estudiantes tengan una formación integral, qué debo hacer para que haya una buena convivencia escolar. Por eso se habla de estándares indicativos de desempeño. Son estándares orientadores, orientan al colegio, ¿ya? Entonces, como les decía yo, en estos estándares, por dar un ejemplo, uno de los estándares justamente en relación con la dimensión con la subdimensión de convivencia, hace referencia a la integridad física y psíquica del estudiante, y eso tiene que ver con la dimensión formativa y preventiva de factores de riesgo. También, si nos vamos a la dimensión curricular que hace referencia específicamente a la asignatura de orientación, ustedes claramente pueden identificar que algunos de los ejes, algunos de los ejes de la asignatura están vinculados con estos temas. Están vinculados con autoestima académica y motivación escolar, clima de convivencia escolar, participación y formación ciudadana, hábitos de vida saludable, etc. Si nos vamos a la otra dimensión, gestión institucional de orientación, bueno, ahí tiene que ver, y es una de las preguntas que algunas de las personas me hicieron antes de comenzar la presentación, ¿cómo yo vinculo al orientador con los planes normativos? Bueno, justamente esta dimensión, gestión institucional de orientación, lo que hace es señalar que el orientador tiene que tener una vinculación. El proceso de orientación tiene que estar vinculado con los planes de mejoramiento educativo y con los planes normativos, que lo vamos a ver más adelante. Y en este caso, fundamentalmente, esta dimensión se relaciona con los estándares indicativos de desempeño. Estándares indicativos que hacen referencia a dimensiones como gestión pedagógica, liderazgo, formación y convivencia, gestión de recursos también. Por lo tanto, el orientador tiene que estar empapado de estos estándares, y eso ya nos va dando pista que, puesto que estos estándares son para el establecimiento educacional, ¿ya? Y una de las dimensiones es liderazgo, y ese liderazgo hace referencia al director y al equipo técnico directivo. Por lo tanto, el orientador tiene que formar parte del equipo de gestión escolar. Es sumamente importante eso, que los directivos tengan esa visión de que el orientador, junto con la unidad técnico-pedagógica y todo el resto de los docentes técnicos, tienen que necesariamente tener esta vinculación con el orientador, puesto que también el orientador es responsable de estos estándares indicativos de desempeño. Y en relación con el tema vocacional, profesional y laboral,
También, bueno, por una parte, lo vinculamos con uno de los indicadores de desarrollo personal y social, que tiene que ver con la titulación técnico profesional. Claramente hay una vinculación, ¿cierto?, entre esta dimensión y los indicadores de desarrollo personal y social, y también tiene vinculación con algunos estándares indicativos de desempeño. Por ejemplo, hay un estándar que es el estándar de la subdimensión formación, que forma parte de la dimensión convivencia, que dice que el equipo directivo y los docentes, ¿ya? Y cuando hablamos del equipo directivo, estamos hablando también de aquellos docentes que son docentes técnicos de nivel superior, como dice el estatuto docente, ¿cierto? ¿Ya? Y estamos hablando también del orientador, y dice que tienen que apoyar en la toma de decisiones sobre el futuro a los estudiantes. Aquí hay que trabajar dos cosas, el tema de las altas expectativas y también el apoyo sobre el futuro. Entonces, para que ustedes se den cuenta, ese estándar también se vincula con una de las dimensiones del proceso de orientación al que hace referencia la resolución 2076. Solamente mencionar que, bueno, los indicadores de desarrollo personal y social se evalúan fundamentalmente a través del CINSE, y los estándares indicativos de desempeño se evalúan a través de visitas que realiza la Agencia de la Calidad. Lo que sí, la Agencia de la Calidad está fundamentalmente focalizada en visitar aquellos colegios insuficientes y medio bajos. Entonces, la Agencia de la Calidad lo que hace es, cuando va a un colegio, hace lo que yo llamo una evaluación en 360 grados, es decir, ellos se entrevistan con apoderados, con estudiantes, con profesores, con equipos directivos, y ellos generan un informe que hace referencia a la gestión del colegio desde el punto de vista de los estándares. Por lo tanto, el informe de la Agencia de Calidad describe fortalezas y debilidades del colegio desde el punto de vista de la dimensión liderazgo, gestión pedagógica, convivencia escolar y gestión de recursos. Ahora, una cosa importante igual para que ustedes vayan manejando esto, este informe de la agencia no incide en la ordenación de los colegios. Yo diría que ese informe de la agencia es un informe de carácter formativo. O sea, es un informe que, por cierto, es de muy buena calidad. Es un informe que le permite al colegio saber en qué focalizar su trabajo, ¿ya? Y lo otro, que estos estándares indicativos de desempeño también se evalúan a través del proceso de fiscalización de la superintendencia. ¿Ya? Y yo acá quiero señalar que, bueno, siempre asociamos a la superintendencia como la institución que castiga, pero la verdad es que la superintendencia tiene un modelo de fiscalización basado en derecho. ¿Qué significa eso? Que ellos, por ejemplo, van a fiscalizar que esté el manual de convivencia, que esté el reglamento interno. Bueno, ahora están fiscalizando todos los procesos de sanitización, ¿cierto?, para evitar el contagio. Por lo tanto, en ese sentido, esta fiscalización lo que pretende es tener ambientes seguros, ¿ya? Eso es como lo más importante respecto al proceso de fiscalización de la superintendencia, y cuando ellos hacen el informe de fiscalización, también lo hace considerando las dimensiones de liderazgo, gestión pedagógica, convivencia escolar, etc. Bueno, yo hace rato que estaba hablando de estas dimensiones. Los estándares indicativos de desempeño, ya a los que hice mención, y yo le mencionaba que estos estándares son indicativos porque en el fondo orientan al colegio, ya orientan respecto a qué debe hacer el colegio para lograr una buena gestión y para lograr buenos resultados. Y estas son las dimensiones de manera sintética. Cada dimensión está organizada en subdimensiones, y cada subdimensión tiene estándares, ¿ya? Y como son estándares, la verdad es que son bastante explicativos,
Por ejemplo, a ver, voy a leer un estándar para que ustedes se den cuenta cómo están expresados. Dice, uno de los estándares dice, el equipo directivo y los docentes transmiten altas expectativas a los estudiantes y los orientan y apoyan en la toma de decisiones sobre su futuro. Si ustedes se fijan, lo que hace ese estándar indicar al colegio lo que tiene que hacer. Y en este caso tiene que, por un lado, transmitir a los estudiantes altas expectativas y apoyarlo en todo lo relativo a la toma de decisiones futuras, y que eso tiene que ver con el concepto de proyecto de vida, y que también es una dimensión, ¿cierto?, de este nuevo decreto del proceso de orientación. Bueno, una de las preguntas que hacía es cómo el orientador, ¿cierto?, se vincula con los planes de mejoramiento educativo y con los planes normativos. Bueno, primero, una de las herramientas que está definida en esta resolución. Bueno, esta resolución, ustedes saben, recién se está implementando, por lo tanto, tengan la certeza de que en algún momento la superintendencia va a ir al colegio y les va a pedir la planificación anual de orientación. Quizás no sea este año, pero en algún momento lo va a hacer, así como la superintendencia va y pide a ver reglamento de evaluación. Tiene que estar reglamento interno, manual de convivencia escolar, también va a tener que estar la planificación anual de orientación. Por lo tanto, uno de los elementos técnicos de base que va a tener que tener el orientador a la vista para poder realizar este proceso de planificación anual, bueno, además del proyecto educativo institucional, ¿cierto? Además del diagnóstico de la unidad educativa, va a tener que tener a la vista y revisar permanentemente cada una de las dimensiones de esta resolución y los estándares indicativos de desempeño. Y es por eso que cuando comencé yo les dije que esta resolución ubica al orientador como un actor clave en el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, porque el orientador también contribuye al logro de los indicadores de desarrollo personal y social y a los estándares indicativos de desempeño. A través de esta herramienta, que es la planificación anual de orientación, ahí lo que va a tener que hacer el orientador es operacionalizar, por un lado, dos aspectos importantes, que son la dimensión de gestión institucional y la gestión de la orientación educacional, vocacional y laboral. Voy a detenerme un poquito en la gestión institucional, porque esta dimensión, ¿cierto?, señala claramente que el orientador tiene que vincularse con el equipo directivo, porque el orientador tiene una responsabilidad respecto al proyecto educativo institucional, y por otra parte, tiene que vincularse con distintos actores, como por ejemplo, tiene que ser parte del equipo directivo, porque también tiene que participar en la elaboración de los planes de mejoramiento educativo. Y yo hago mucho énfasis a esto, porque como yo trabajo con orientadores, estuve mucho tiempo a cargo de la red de orientadores, y cada cierto tiempo los orientadores también me invitan a exponer algunos temas, y la verdad es que en muchos colegios el plan de mejoramiento educativo es elaborado sin la presencia del orientador. Y recuerden que dentro de la dimensión gestión pedagógica, por ejemplo, la que tiene que ver con apoyo al desarrollo de los estudiantes, ese apoyo al desarrollo de los estudiantes tiene que ver también con factores socioemocionales. Cómo yo apoyo al estudiante de acuerdo a sus necesidades, tanto cognitivas como emocionales. Y eso lo dice un estándar que está en lo que es gestión pedagógica, y específicamente la subdimensión apoyo al desarrollo de los estudiantes. Entonces, eso implica que cuando se elabora el plan de mejoramiento educativo
¿ya? Y yo quiero elaborar algunas acciones relacionadas con gestión pedagógica o con convivencia, por nombrar alguna, tiene que estar el orientador, porque las dimensiones de la resolución le dan un rol protagónico al orientador. Si ustedes comienzan a hacer la vinculación igual de las dimensiones, ya con esto que aparece acá, que son los planes normativos, se van a dar cuenta que muchos temas de la orientación tienen que ver con cada uno de estos planes normativos. Por ejemplo, en la asignatura de orientación hay ejes que tienen que ver con la convivencia escolar. Dentro de las dimensiones, ya también hay algunas dimensiones que tienen que ver con el desarrollo socioemocional del estudiante, hay dimensiones que tienen que ver con la participación ciudadana del estudiante, por lo tanto, necesariamente el orientador también tiene que participar de la elaboración del plan de gestión de la convivencia escolar. Yo no sé cómo será acá, pero en Antofagasta hay muchos colegios que lo han entendido y ya no se habla tanto del encargado de convivencia escolar, sino que se habla del equipo de convivencia escolar. Y dentro del equipo de convivencia escolar está la persona que se encarga específicamente del plan de convivencia escolar, pero también está el orientador como parte del equipo de convivencia escolar. Inclusive muchos colegios tienen a los equipos psicosociales y a los equipos PIE como parte del equipo de convivencia escolar. ¿Ya? Entonces yo les transmito eso porque claramente el Sistema Nacional de Aseguramiento, con los estándares indicativos de desempeño, nos están entregando bastante evidencia técnica, ¿cierto?, de que el orientador tiene que participar de estos planes normativos. Formación ciudadana es otro de los temas que forma parte de la dimensión convivencia escolar y también forma parte de algunos ejes de la asignatura de orientación. Por lo tanto, esto justifica que el orientador participe también de este proceso. De hecho, en la planificación anual de orientación, seguramente van a haber muchas acciones que el orientador va a tener que desarrollar con el encargado de formación ciudadana, con el encargado de convivencia escolar. Bueno, y hay otros planes como el plan de sexualidad, afectividad y género, el plan de apoyo a la inclusión, de desarrollo profesional docente y el plan integral de seguridad escolar. Entonces, si ustedes analizan la resolución en profundidad, distintos temas de esta resolución se van a ir vinculando permanentemente con estos planes normativos. Perdón, sí, antes de pasar a la página 7, me recordé de una pregunta que por ahí hacían sobre el proceso de orientación educacional y sobre el proceso de orientación vocacional y laboral, y la otra consulta que me hacían sobre la diferencia entre el orientador y el encargado de convivencia escolar. Bueno, el encargado de convivencia escolar, la función principal del encargado de convivencia escolar es la gestión de la convivencia escolar, y para eso ese encargado de convivencia escolar va a tener un plan de convivencia escolar, ¿ya? En cambio, el orientador, la verdad es que su responsabilidad es mucho mayor, ¿ya? Porque si bien es cierto, el orientador también tiene que ver con convivencia escolar, ¿ya? Pero no es solamente la convivencia escolar, o sea, el orientador se vincula con una serie de acciones formativas, tiene que ver con lo que es el currículum, ¿ya? Y cuando hablo de currículum, no estoy hablando solamente de la asignatura de orientación, sino que estoy hablando de todas las asignaturas donde se deben implementar los objetivos de aprendizaje transversal. Y muchos de esos objetivos de aprendizaje transversal también tienen que ver con convivencia escolar, con formación ciudadana, con sexualidad y afectividad y género. Tienen que ver con una serie de valores inclusivos. Por lo tanto, el orientador está a cargo del proceso de orientación de la institución completa, ¿ya? Y uno de los aspectos de ese proceso de orientación es la convivencia escolar,
y que tiene una persona que es responsable directa de esa dimensión, ¿ya? De todas maneras, después cuando generemos el espacio de conversación, ahí vamos a ir viendo si quedan claros cada una de estas ideas que estoy compartiendo con ustedes. Y respecto a la orientación, bueno, yo quiero distinguir un poquito entre el proceso de orientación educacional, ya que tiene que ver con la asignatura de orientación, que tiene que ver con los aprendizajes transversales, y específicamente ya con la orientación vocacional y laboral, que es mucho más preciso, y donde el foco de este proceso de orientación vocacional y laboral es el proyecto de vida del estudiante, ¿ya? Y quiero señalar ahí que, bueno, algunos han preguntado por estrategia. La verdad es que en este rato es medio complejo empezar a nombrar muchas estrategias, pero sí, solamente respecto a la orientación vocacional y laboral, quiero señalar que hay algunos hitos que son importantes. El primer hito importante es todo el proceso de autoconocimiento. Ya es importante que se entienda que la orientación vocacional y laboral no se hace en tercero y cuarto medio. Si el colegio tiene de educación parvularia, comienza en educación parvularia. Y lo primero, tiene que haber un proceso donde el estudiante se conozca. Ya tiene que haber todo un proceso de autoconocimiento como primer hito de lo que es la orientación vocacional y laboral. El segundo hito tendría que ser lo que es el manejo de fuentes de información del mercado educativo y laboral. Eso implica a lo mejor encuentro con instituciones de educación superior, visita ciertas plataformas. Por ejemplo, en la plataforma del Consejo Nacional de Educación hay tests gratuitos. Yo he visto varios tests de autoconocimiento que son gratis. Entonces es importante que el estudiante conozca esa plataforma. Ya, también dentro en Internet hay una serie a veces de estudios de mercado. También el estudiante tiene que saber cómo yo puedo ver, por ejemplo, si una universidad o un instituto profesional o un centro de formación técnica están o no están acreditados. Tengo que ir, ¿cierto?, a la página que corresponde, que es la del Sistema Nacional de Acreditación de las Instituciones de Educación Superior. Entonces, todo eso relacionado con fuentes de información, puede ser alguna fuente de información directa, ¿cierto?, como encuentros con instituciones, y lo otro también que puede ser acudir a Internet, donde hay una serie de plataformas que entregan información valiosa. Y lo más importante es la toma de decisiones. Esa toma de decisiones le corresponde al estudiante, pero el profesor genera condiciones con la familia, genera condiciones para que el estudiante tenga información. Y eso es súper importante. Yo respecto a eso, la única recomendación que quiero entregar, sobre todo cuando hay encuentros con las instituciones de educación superior, también es importante que ellos conozcan de forma directa de trabajadores, por ejemplo, qué cosas no les gustan de lo que hace, porque siempre cuando uno está a cargo cuando uno tiene algún campo laboral, ¿cierto?, alguna tarea, siempre hay cosas que a uno le agradan y otras que no. Por lo tanto, es importante. Yo, por lo menos, a mí me gusta usar la ficha profesiográfica, que es una ficha donde yo hago que el estudiante entreviste a personas, y dentro de esa ficha profesiográfica, por ejemplo, una de las preguntas puede ser, bueno, ¿cómo lo que usted hace se vincula con algunas asignaturas que usted tuvo a lo mejor cuando era estudiante? Y esa es una buena forma para que el estudiante vaya dándose cuenta que lo que él está haciendo en ese momento, el día de mañana, muchas de esas asignaturas van a tener que ver con procesos formativos de educación superior. También otra de las preguntas que incorporo en la ficha profesiográfica es que él pregunte, bueno, ¿qué cosas no le agradan de lo que usted hace? Y eso también es importante. Es importante que el estudiante sepa que en todo trabajo
hay situaciones que uno debe hacer y que no siempre son del agrado. Otra de las preguntas puede ser, bueno, ¿cómo usted llegó a ser profesional? O sea, que le cuente todo el esfuerzo que tuvo que hacer esa persona, que le cuente sobre los años de estudio, cosa que el estudiante se vaya dando cuenta que un proyecto de vida es un proceso en construcción que requiere sistematicidad y esfuerzo. Entonces, eso en relación con el proceso de orientación vocacional y laboral. Bueno, aquellos que tienen sistema de alternancia o el ex-dual, como se le conoce, ya, yo creo que ahí tiene una importante fuente, ¿cierto?, para ir generando esas conversaciones. Ya, también, bueno, quiero mostrar igual un poco a través de un ejemplo. Bueno, por una parte la resolución, ya la resolución indica, ¿cierto?, que de alguna forma el orientador tiene que vincularse con distintos actores, porque al final cada uno de los actores también tiene una responsabilidad en el proceso de orientación, ¿ya? Por ejemplo, el principal responsable es el director. Y eso es súper potente, porque ¿qué nos está diciendo? Que en relación con el proceso de orientación, el director debe trabajar de la mano con el orientador. La Inspectoría General también es un actor relevante en el proceso de orientación, porque muchas decisiones de orientación tienen que ser coherentes con un aspecto formativo del proyecto educativo institucional, con procesos formativos instalados por el orientador, tiene que articularse con la unidad técnico-pedagógica también, puesto que orientación es una asignatura, y como asignatura tiene todos los elementos estructurantes de cualquier asignatura: objetivos de aprendizaje, indicadores de evaluación, sugerencias de evaluación, sugerencias de actividades. Tiene que vincularse con el profesor jefe, puesto que el profesor jefe es el responsable de impartir la asignatura de orientación, y tiene que vincularse también con profesores de asignatura, porque el proceso de orientación no está limitado exclusivamente a la asignatura de orientación ni al profesor jefe. Yo quise acá un poco ejemplificar esto. Primero, usted sabe que en pandemia surgieron algunos focos, ¿ya? Un foco es el desarrollo socioemocional y el otro foco es la resiliencia, ¿ya? Entonces, si uno empieza a pensar en estos focos, primero, estos focos involucran a todas las asignaturas. El desarrollo emocional no se aprende solamente en consejos de curso. Cada profesor tiene que aportar al desarrollo socioemocional de los estudiantes, tanto desde el punto de vista intrapersonal como extrapersonal, es decir, en vinculación con los demás. Y el tema de la resiliencia también, o sea, la resiliencia tiene que ver con el proceso de mentalidad de aprendizaje, y cómo yo desarrollo mentalidad de aprendizaje, generando altas expectativas en los estudiantes, explicándole a los estudiantes que todos podemos lograr aprendizaje, unos más, otros menos, retroalimentando a los estudiantes adecuadamente, y eso se da en todas las asignaturas. Por lo tanto, el orientador también tiene que tener claridad de cada uno de estos conceptos, ¿ya? Por ejemplo, si un estudiante entrega un trabajo, ¿ya?, y ese estudiante, ya sea lo haya hecho bien o mal, hay que ser claro, o sea, hay que explicarle al estudiante qué es lo que hizo bien y qué cosa tiene que mejorar, ¿ya? Inclusive hay que tener cuidado un poco con algunos mensajes, ¿ya?, con algunos mensajes de mentalidad de aprendizaje que en realidad son medios engañosos. Por ejemplo, cuando uno le dice al estudiante: oye, te pasaste, eres súper capo, realmente se nota que eres bueno para esta asignatura. Entonces hay que tener cuidado, porque cuando yo entrego un mensaje de ese tipo, lo que le estoy diciendo al estudiante es que en realidad no se tiene que esforzar tanto, porque él es bueno para eso. Pero es distinto cuando yo le digo: oye, realmente tu trabajo es muy bueno por esto y por esto.
Entonces, por eso que ese foco que está en pandemia es responsabilidad de todos los docentes, y el orientador tiene que tener un liderazgo en ese sentido. Bueno, a raíz de esta pandemia hubo que adaptar algunos manuales de convivencia. Por ejemplo, han surgido algunos protocolos respecto al tema de las cámaras, ¿cierto? Porque aunque estamos en pandemia, pero en los momentos sincrónicos igual se generan muchas veces problemas de convivencia escolar. Por lo tanto, todo ese proceso de adaptación implica que el orientador debe vincularse con el encargado de convivencia escolar. Se tuvo que adaptar los reglamentos de evaluación. En los reglamentos de evaluación, uno de los aspectos importantes para tomar la decisión de promoción o repitencia es el desarrollo socioemocional, que también es responsabilidad del orientador, ¿cierto? Muchas veces se tienen que tomar medidas técnico-administrativas, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué va a hacer la Inspectoría General cuando un estudiante de forma reiterada no se conecta a través de las clases sincrónicas? ¿Ya? Y así, o sea, hay una serie de decisiones que se van tomando que tienen que ver con el proceso de orientación y que obligan al orientador a vincularse con cada uno de estos actores. Quiero dar un ejemplo para que ustedes vayan visualizando cómo el orientador se vincula con profesores de las distintas asignaturas. Por ejemplo, voy a tomar como foco la mentalidad de aprendizaje, ¿ya? Y la mentalidad de aprendizaje, en palabras simples, tiene que ver con la creencia que tienen los estudiantes de que son capaces. Eso es mentalidad de aprendizaje. Yo puedo tener un traspié, puedo tener a lo mejor una calificación, pero soy capaz. ¿Ya? Eso es mentalidad de aprendizaje. Y veamos cómo se puede trabajar ese proceso liderado por el orientador, ¿ya? Por ejemplo, en ciencias naturales, ¿cierto? El orientador puede intencionar que se explique el concepto de neuroplasticidad cerebral y las consecuencias que tiene esa neuroplasticidad. Esto, que a lo mejor es bien sencillo, pero es súper potente, porque cuando el estudiante entiende que el cerebro es plástico, ya existe la neuroplasticidad, eso significa que todos podemos aprender, inclusive sin importar la edad. En la asignatura de Historia, Geografía y Ciencias Sociales, ellos pueden analizar historias de éxito de algunos personajes históricos que tuvieron que enfrentar dificultades. Hay muchos personajes históricos que a veces han tenido inclusive algunas limitaciones físicas, pero sin embargo ellos han logrado superar su dificultad. Hay muchos personajes históricos que vienen de sectores vulnerables y que han tenido éxito. Por lo tanto, en la asignatura de historia se puede analizar las historias de éxito de los personajes históricos. Y eso, si ustedes se fijan, va a estar vinculado con el concepto de neuroplasticidad que trabajaron en ciencias naturales. En artes visuales, la neuroplasticidad se puede representar en términos plásticos, ¿ya? En lenguaje y comunicación, donde uno de los tipos de texto que se trabaja en la carta, perfectamente el profesor del lenguaje puede hacer que el estudiante escriba una carta a un familiar, a un amigo, donde le expresen en esa carta que ellos aprendieron sobre la mentalidad de aprendizaje o sobre la neuroplasticidad. Entonces, aquí hay un ejemplo cómo el orientador, ¿cierto?, puede ser el líder de este proceso de trabajo interdisciplinario, pero eso obliga al orientador a meterse en temas curriculares. Yo, para hacer este ejemplo, tuve que revisar el programa de ciencias naturales, de historia, de arte visual y de lenguaje. Yo soy profesor de historia, pero ya hace mucho tiempo que no hago clase, por lo tanto, yo le estoy mencionando con esto para que usted se dé cuenta que el orientador tiene que manejar el currículo.
ya tiene que saber, ¿cierto?, que por lo menos debería tener un esquema de los distintos ejes de cada una de las asignaturas, para así él ir liderando algunos trabajos que se pueden hacer en relación con los objetivos de aprendizaje transversal, ya, y que tienen que ver con el proceso de orientación educacional. Y todo esto tiene que ver con el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad. Por ejemplo, lenguaje y comunicación se evalúa, hay estándares de lenguaje y comunicación, de historia, de ciencias naturales. El trabajo en equipo también es parte de los estándares indicativos de desempeño. Aquí hay otro ejemplo, ya este ejemplo ya es mucho más preciso en relación con algunos objetivos de aprendizaje. Este ejemplo se hizo para sexto año básico, y aquí vamos viendo cómo a través de orientación yo puedo ir trabajando algunos temas que se van a vincular con algunas asignaturas. Por ejemplo, en matemática, 1A es leer e interpretar gráficos de barra doble y circulares y comunicar sus conclusiones. Por ejemplo, estos gráficos perfectamente podían trabajarse con información relacionada con la asignatura de orientación. Por ejemplo, a lo mejor gráficos donde se muestren algunos problemas de obesidad, a lo mejor de consumo de droga y alcohol. En lenguaje y comunicación se trabajan objetivos de aprendizaje relacionados con 3 ejes: lectura, escritura, comunicación oral. Y en este caso, a través de los textos, ya también se pueden trabajar algunos temas relacionados con la orientación. Por ejemplo, si yo voy a trabajar algún valor en particular, podría buscar algunos poemas que se vinculen con ese valor que estamos trabajando como establecimiento educacional. Puedo trabajar con poemas, cuentos folclóricos, fábulas, leyendas, mitos, novelas, historietas, etc. En la asignatura de orientación también se puede trabajar el tema sanitario, y ese tema sanitario, ¿cierto?, que tiene que ver en el fondo con hábitos saludables, ¿cierto? Ya, y perfectamente ese tema se puede trabajar en coordinación con la asignatura de historia, donde se ven los derechos y deberes de las personas. ¿Qué pasa cuando una persona no cumple con su deber de cuidarse en tiempos de pandemia? ¿Qué pasa con aquellas personas, ¿cierto?, que en plena pandemia hacen fiestas, por ejemplo, en circunstancias que la comuna está en cuarentena? Cuando yo no cumplo ese deber, ¿cómo estoy afectando los derechos de otras personas? Y otro ejemplo es que también, ¿cierto?, yo puedo hablar sobre el tema de la responsabilidad en el uso de los recursos energéticos. El tema de la responsabilidad social también es un tema de la asignatura de orientación, y eso lo puedo ver también en ciencias naturales. Ya, para ir finalizando, también quiero darle a usted un sustento teórico, ¿cierto?, de algunos conocimientos que están en boga en este momento y que justifican plenamente esta resolución, ya, donde, reitero, posiciona, ¿cierto?, al orientador en el Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad. Por ejemplo, por un lado, uno de los autores de psicología positiva, Martin Seligman, que es el padre de la psicología positiva, él habla del concepto del sentido y propósito. Esto tiene que ver con el concepto de proyecto de vida, y esto también le da sentido al trabajo del mismo docente. Está demostrado al respecto, inclusive hay mucha investigación, hay mucha investigación, y donde se demuestra que las personas que tienen propósito, pero propósito de tipo social, por ejemplo, cuando un profesor hace el esfuerzo y entiende que
que si yo hago un esfuerzo porque el estudiante mejore sus aprendizajes y ese profesor entiende que yo, al lograr mejorar los aprendizajes de ese estudiante, cuando el profesor entiende que yo estoy mejorando la calidad de vida de ese estudiante, eso es tener un trabajo con sentido y propósito, ¿ya? Y si nos vamos a las dimensiones de la orientación educacional, tiene que ver con algunas dimensiones, como por ejemplo el tema curricular, ¿cierto? Porque esto sin duda que es importante en la asignatura de orientación. Tiene que ver también con la formación ciudadana. Hay otra investigación de Harvard, que es una investigación que comenzó en 1938, saquen la cuenta, tiene más de 80 años. De ese grupo de 724 jóvenes de distintos estratos sociales, quedan solamente 60 con vida. Ya, bueno, no sé, ahora con la pandemia se ha disminuido mucho ese número. Y fíjense que este estudio demuestra la importancia del tema de las conexiones sociales. Las personas felices y viven más, incluso son las personas que tienen conexiones sociales, conexiones profundas con los demás. Lo otro importante acá es el mito del pensamiento positivo. Eso de pensar, ¿cierto?, de que tenemos que tener solamente emociones positivas, eso es un mito, ¿ya? La verdad de las cosas es que las emociones negativas, ¿ya? También me ayudan a mí a entender, ¿cierto?, de que es parte de la vida el tener algunas emociones negativas, y esas emociones negativas también me permiten experimentar satisfacción, alegría. O sea, ¿cómo yo puedo sentirme satisfecho si no he sentido nunca frustraciones? ¿Ya? Entonces esto es importante porque en los colegios no se trata, ¿cierto?, de que vamos a tener todos puros pensamientos positivos. No, hay que ayudar al estudiante para que el estudiante comprenda sus emociones. A veces van a ser emociones positivas y otras veces emociones que no nos van a gustar, ¿ya? Lo otro importante, somos personas integrales porque el cerebro funciona de forma integral. Eso también es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Por eso que hay algunos conocimientos que ya son mitos, como cuáles, por ejemplo, el mito de la predominancia cerebral. Eso es un mito, ¿ya? Antes se pensaba, ¿cierto?, de que algunas personas tenían una predominancia cerebral, ¿ya?, y que por lo tanto todo lo hacían desde la mirada del hemisferio derecho o izquierdo. Ahora se sabe que no, que cuando una persona está desarrollando una función cognitiva, ¿ya?, o emocional, ¿cierto?, que está situado en uno de los hemisferios, el otro hemisferio también está actuando. Está demostrado también que el tema de los estilos de aprendizaje es un mito. ¿Ya? Todas las personas aprendemos de forma integral. Entonces, todos estos elementos y que tienen que ver con los procesos de formación integral y que esta resolución, ¿cierto?, los recoge y señala, bueno, todos estos procesos de formación integral es lo que conocemos como el proceso de orientación educacional y cuyo rol protagónico está a cargo del orientador. Bueno, esa ha sido mi exposición, ya espero no haber sido muy latero. De todas maneras, dudas, consultas, por favor. Bueno, primero agradecer la presentación, leyendo aquí el chat, los WhatsApp que me llegaban y viendo en YouTube, muy buenos comentarios, tanto bueno, por el contenido como por la forma de presentarlo, así que no tengo dudas de que ha sido de mucho aporte. Y bueno, dejo abierto, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerlo levantando la mano ahí o sencillamente abriendo su micrófono.
Alguien había preguntado para la parte del conversatorio. Parece que ahora se puso tímido. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer o comentario a voz viva. Bueno, algunas preguntas yo las respondí. Alguien me preguntaba por el proceso de orientación vocacional y laboral. Por ahí me preguntaron respecto al... Sí, hay una mano levantada allí. Si quieres le damos a doña Mireya. Ya, por favor, Mireya. ¿Está silenciada, Mireya? Sí, ahí puede darlo. Ahí sí. Hola. Hola. Buenas tardes. Primero, muchas gracias, don Patricio, por su exposición muy clara. Soy directora de un colegio de prebásica y básica acá de Quilpué, y decir que a mí me alegra mucho que orientación está volviendo al lugar que debió haber estado siempre, porque todos sabemos con experiencia que orientación fue como relegada a un rinconcito, y fue como el hermanito pobre de todas las asignaturas, y a mí me encanta que una de las consecuencias de esta pandemia es que se le dio un foco preponderante dentro del currículum, porque yo veo orientación como de enseñanza para la vida. O sea, me encanta el concepto de proyecto de vida, y no porque nosotros no tenemos ciencia media, pero es bueno trabajar desde las bases, desde pequeñitos, de enseñarle a los chicos que tienen que plantearse metas y proyectos de vida, y que no van al final al colegio solamente a aprender a leer y a escribir o matemáticas, sino que es mucho más que eso. Así que veo que es una responsabilidad tremenda que tenemos que volver a asumir, pero me gusta mucho la idea, y me gusta la idea de que sea transversal, porque no veo la orientación enfocada solo en una asignatura, sino que me gusta cómo está planteado y que es un desafío, porque sabemos que tenemos hartas tareas y que cumplir, pero es interesante que tenga este lugar y se haya colocado nuevamente en el lugar que corresponde, porque hubo un momento que teníamos hasta 45 minutos semana por medio, a ese nivel llegamos con orientación, que lo encontramos una aberración, y gracias a Dios que algunos tuvimos la posibilidad de decir no, queremos más, y con el sostenedor acordamos, ¿no?, 1 hora por lo menos mínima o 2 horas pedagógicas como corresponde dentro del currículum. Entonces, agradecer, y bueno, hay un desafío de leer mucho más y aprender mucho más aún, y me gustó lo del mito. Hay una cosa que, aunque tengo ya hartos años, decir que es un mito, que tanto se trabajó el asunto de que tenemos estilos de aprendizaje. Cuando me gustó escuchar eso, porque hoy día derribé una creencia, porque yo estaba muy enfocada en eso también, y veo que no, y hay buenas bases, así que a informarse más y a trabajar más. Así que muchas gracias, realmente, muy bueno. Se animó la cosa, hay 3 manos más pedidas. No sé si prefiere que planteen primero, Carolina, y después tú lo abordas después, porque planteen ellos todo. No, vamos conversando al tiro, ya, mejor, porque aquí se genera. Está Francisca, Carolina y Valentín. Sí. Después y Gloria. Gloria. Ya, bien. No sé quién empieza. Ya, voy a tomar la palabra. Bueno, primero, muchas gracias por esta instancia. Les quiero contar un poquito. Yo soy nueva en este tema de orientación. Asumí el segundo semestre del 2019. Soy profesora de educación física de profesión. Y la verdad es que hay un aspecto que me tiene súper preocupada. Yo creo que aquí todos han dado lo mejor de cada uno, pero me preocupa la poca oferta de preparación para los orientadores. Quizá ustedes, como tienen más experiencia, me pueden ayudar a ver dónde puedo recurrir, porque la verdad es que estoy haciendo cuanto curso veo. La mayoría, sí tengo que decirlo, está destinado a convivencia escolar, que si bien es cierto, tiene relación, no es específico para un orientador. Ahora, con este tema de la agencia y todo, que tiene que ser como el personal idóneo, me preocupa, porque también quiero capacitarme y para dar lo mejor, pero lamentablemente la oferta no. Sé que la Universidad de Playa Ancha da el tema, yo soy de Santiago, por lo que vi es presencial. O sea, imagínense lo que es trasladarse. Ustedes lo estaba escuchando, que tienen colegios de orientadores. La verdad es que primera vez que escucho que existen estos colegios, porque de verdad que es cierto que somos como el hermano pobre, te dejan como solo. A mí me dijeron, tome
si bien es cierto, reconocen la importancia, me dan como atribuciones para la toma de decisión y todo, pero estoy haciendo lo que yo considero que corresponde y me interesaría mucho perfeccionarme, poder pertenecer al colegio. Se pegó. Ya volverá. No sé si comienzas tú, Francisco. Estoy viendo el orden que están aquí las pantallas mientras esperamos que pueda volver Carolina. Bien, gracias Sergio. Buenas tardes a todas, a todos. Un abrazo fraterno de acá de Cerro Alegre, Valparaíso. Mi nombre es Francisco Bueno, soy orientador y encargado de convivencia del Liceo Técnico de Valparaíso, que está ubicado en Independencia, esquina Francia. Comentarle a la colega que Carolina, que acaba ella de preguntar por instancias de formación. Yo estoy participando es probable que acá en el grupo, en esta reunión, es probable que haya compañeros de curso también de un interesante diplomado que estoy cursando en Santiago. Estoy en modalidad remota, obviamente. Es un diplomado en educación emocional, a raíz precisamente de que nosotros comenzamos el año 2018 con un proceso en el Liceo Técnico en Valparaíso donde en cierta forma comenzamos a visorar, a vislumbrar lo que se venía, sin saber siquiera en el 2018, sin saber siquiera que venía una pandemia y todo. Y que estaba ya el Mineduc y la agencia estaban ya con los planes, ¿verdad?, de implementación de una batería enorme y toneladas de material, ¿verdad?, con todo lo que ha sido el tema de la instalación dentro del plan estratégico de cada establecimiento educacional, del tema fuerte y potente, como se ha mencionado acá en este grupo, de la educación emocional, que sin entrar en más detalle, y ustedes deben saberlo seguramente, en otros países nos llevan la delantera en esto. España, Estados Unidos, ni hablar, la Universidad de Yale, México, Argentina, Uruguay, ni hablar, bueno. Y conformamos un grupo en esta versión del diplomado, somos 600 colegas de todo Chile, hay psicólogos, hay educadoras diferenciales, orientadores, profesores, y este diplomado termina de aquí a un mes más, nos queda todavía uno o dos módulos todavía por delante, y con ganas de seguir el máster internacional, una vez que terminemos esta primera etapa que ha sido muy hermosa. El diplomado de educación que estamos cursando muchos colegas en Santiago lo realiza Flich. Flich es la Fundación Liderazgo Chile, ¿ya? Y la verdad que está a un precio bien asequible si comparamos que en el mercado este tipo de curso y diplomado es bastante caro. Yo coticé en varias partes, la Universidad Diego Portales, la Alberto Hurtado, hay varias, la Universidad Mayor, pero tal como dice Carolina, efectivamente está como enfocado a convivencia escolar. Y acá está el máster internacional, con clases magistrales de Goleman, qué sé yo, el querido maestro Maturana, ¿verdad?, que ya nos dejó físicamente, pero nos va a acompañar a todos nosotros, ¿verdad? Lo comento. Puede servir también para varios colegas acá que a lo mejor se interesen por participar. Repito, Flich, está flich.com, lo pueden encontrar en internet, Fundación Liderazgo Chile. También comentarles que el 2018, cuando yo llegué al Liceo Técnico en Valparaíso, que si bien el Liceo Técnico ya venía con una tradición de apertura a formación en diversidades, disidencias, diversidades,
ellos ya venían trabajando toda la línea de convivencia escolar fuerte con un equipo de mediación ya conformado, ya hacía varios años. A partir de ese año, de 2018, yo llego como orientador y se me encarga uno de los roles, y que lo acaba de mencionar el colega también dentro de su excelente ponencia. Uno de los roles del orientador es tomar a cargo las jefaturas de curso, que es un enorme desafío y una enorme responsabilidad. En el liceo hay 38 cursos, estamos prácticamente en 1.200 estudiantes en este momento la matrícula, y estamos hablando de 38 a 39 profesores jefes entre primero medio y cuartos medios, en un liceo técnico profesional. Así que el desafío es grande. Partí yo el 2018, solamente me concentré ese año con algunas horas de clase de orientación que yo comencé a impartir, porque tenía muchas ganas de entrar a los cursos. Si bien no se me solicitó, yo pedí ingresar a los cursos. Y me di también el tiempo para elaborar programas. Es así que el año 2019, uno de los programas que elaboré fue un programa de educación emocional basado precisamente en Rafael Vizquerra, que es uno de los profesores que ha dictado clases dentro del diplomado que estamos cursando, un profesor español de la Universidad de Málaga, que es como el líder, digamos, dentro de lo que es la educación emocional en España. Y trabajé todo ese año ese programa. Logramos instalarlo en 2019 y 2020 lo instalamos con 2 horas de clases semanales en los primeros medios, que son 10 cursos, a raíz de que el liceo contaba con la asignatura de desarrollo personal. Así es que logramos instalar el programa en 2019 en presencial y el 2020 en pandemia. Ya en pandemia, sí, ya 2 años que el programa se ha implementado en ese nivel con excelentes resultados, y es así también como ahora yo esta semana me tocó liderar las reuniones por nivel, las reuniones con los profesores jefes para hacer el análisis, ¿verdad? La bajada, el análisis de los datos de la plataforma DIA, ¿verdad? De desarrollo integral de aprendizaje, en lo que fue la aplicación de la encuesta socioemocional, que afortunadamente y para alegría nuestra obtuvimos muy buenas puntuaciones en aquello, sobre 85%, porque venimos trabajando, como yo les comento, ya hace algún tiempo en ese tema. No me quiero extender más. Gracias por la excelente iniciativa de invitarnos a conformar este grupo, y cuenten conmigo para cualquier otra convocatoria que ustedes deseen enviarnos. Gracias, Francisco. Nos quedan las palabras pedidas por Valentín y Gloria. Y bueno, Carolina volvió a integrarse, había quedado allí pegada. Valentín. Gracias, don Sergio. Muy buena tarde a todos. Antes de comenzar con lo que les quiero comentar, yo quisiera darle un tremendo abrazo virtual a Gloria Pablaza, que está presente. Tuve la suerte de trabajar con ella en La Calera. Qué bonito reencuentro ver la Gloria. Se le quiere mucho. Bueno, agradecer a don Sergio por la invitación, a don Patricio, también ofrecer las disculpas porque partí esta reunión con algunas complicaciones, estaba en turno ético, así que me conecté desde el teléfono, por eso está apagado, ya estoy aquí en casita. Respecto a los mitos que comentaba don Patricio, yo quisiera hacer un comentario en torno a las emociones negativas, ¿cierto? Usted dice que no hay emociones negativas, y claro, yo también comparto esa visión, y con el equipo de convivencia escolar de la escuela en la que trabajo, acá en la Gaspar Cabrales del Belloto, nosotros nos opusimos rotundamente al plan de contención socioemocional, ¿ya? Por el nombre solamente, por eso nos opusimos, porque creemos que las emociones no se deben contener, debemos dejarlas fluir, y por eso es que le pusimos plan de bienestar socioemocional. Es lo mismo, finalmente le cambiamos el nombre porque creemos que esas emociones deben fluir y no contenerlas. Y en torno a eso mismo es que yo quiero plantear una pregunta que no sé cómo plantearla en realidad, pero es una inquietud que me surge del día de ayer. Ayer yo soy encargado de convivencia, aparte por ahí, parece que no lo había dicho. Y el día de ayer tuvimos un conversatorio con los colegas de la escuela, donde solamente les dimos la palabra. Se les pidió que recordaran hechos puntuales que hayan sucedido durante este primer semestre, que lo vincularan, fueran buenos o malos, que los vincularan con emociones y con sentimientos. Y les dimos 5 minutos para que ellos fueran hablando acerca de este tema.
Y la verdad es que fue bastante enriquecedor esa conversación porque desde la honestidad los colegas nos contaron cómo se sentían, cómo han vivido esta pandemia, acarreando cosas del año anterior, y me dejó muy, muy así como sin palabras el relato de un colega que decía cómo él podía lograr aprendizajes con niños que tienen que salir a pedir con sus familias alimentos porque están sin trabajo sus padres, por ejemplo. ¿Cómo puede hacer clases otra profesora si los niños se niegan a encender las cámaras? El día martes pasó esto, la profesora les empezó a preguntar qué pasaba, cómo instalarlo, a motivar, porque ella dice que llegó muy prendida a la clase, y resulta que los chicos de octavo empezaron a decirle que estaban cansados, que estaban estresados, que ya no querían estar en clases de esta manera, ellos quieren volver a la escuela, es su último año en la escuela, se sienten pésimos. La profesora estalló en llanto, se sentía muy mal también porque dice, yo que soy el roble de estos niños, no fui capaz de darle fuerza, me puse a llorar porque me dio pena. Entonces yo igual hice como, traté de darle un poco de apoyo y decirle que eso no estuvo mal, que ella también se mostró transparente, dejó fluir también sus emociones, y también que los niños también vean que uno está sufriendo y lo está pasando mal. Ahora tenemos que, en conjunto, les decía yo, tenemos que buscar alguna estrategia para poder solucionar esto y orientar también a nuestros niños. Entonces, mi consulta es de qué manera podemos nosotros también apoyar a los colegas para que puedan cumplir con un plan de bienestar socioemocional que de todos lados nos están bombardeando y nos hablan de las emociones, que tenemos que darle la prioridad, están en el centro, ¿cierto?, de la discusión, pero sin embargo hay colegas que se tienen que evaluar. Sin embargo, tenemos que dar el CIMSE. Sin embargo, hay que evaluar a aquellos niños que no se han podido conectar. Entonces se nos vienen encima un montón de cosas y el rol del profe queda ahí. ¿Qué hago? ¿Le hago caso al UTP o le hago caso al convivencia escolar? Entonces, esa es mi duda. Si me pudiesen ayudar un poquito, lo agradezco. Muchas gracias. Gracias, Valentín. Gloria. Difícil. Gloria Sí, nos quedaba. Gloria, sí, Gloria. Ya. Bueno, un gusto saludar a mis queridos colegas. Soy profesora de inglés de origen y orientadora educacional más de 30 años. Y yo, la verdad es que no le quiero contestar a Valentín, porque Valentín, él tiene respuestas. Yo sé que él tiene respuestas y que entre todos le vamos a tal vez aportar con lo que él quiere, ¿no es cierto?, llevarse de esta reunión. Pero yo quería apuntar en esta intervención, en realidad, al rol del orientador, a la función que requiere y que a mí me gusta del orientador en la organización. A mí me gustó mucho la ponencia que ha hecho el profesor Patricio Aguirre, me interpreta en realidad, porque creo que el orientador debe estar metido en todo. El orientador debe en realidad ser tan inteligente y tan audaz que con su perfil, con su forma de ser, atraviesa realmente todo el currículum con mucha sabiduría, con mucha emotividad. Siempre recuerdo, yo fui discípula en el CPIP de Gabriel Castillo, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, yo con mucho cariño. Gabriel Castillo decía que el orientador era la oreja que escucha, el hombro que contiene y el corazón que late dentro de la escuela. Y agregaba que además es importante ser el cerebro que aporta, ¿no? Sin tener en realidad un rol que pivotea como el director, ¿no es cierto? El orientador es quien de verdad, con todas esas condiciones y esas características, va de alguna manera poniendo la nota humana, esta humanización de las organizaciones que necesitamos en realidad más que nunca hoy, apuntar al ser humano, a la persona, al que está contento, al que sufre, al que está angustiado, al que necesita apoyo. Pero yo soy una convencida, tal cual lo planteaba el profesor, de que no podemos trabajar solos. Hay que armar equipos, hay que inmiscuirse en los equipos.
¿no? Yo tengo la gran suerte de trabajar actualmente en un colegio que partió siendo chiquitito en La Calera de algunos años y hoy día es un liceo bicentenario. Ganamos la condición de ser liceo bicentenario, ¿no? A lo mejor Valentín no lo sabía, él trabajó con nosotros en el colegio, ¿no? Y hoy día estamos en esa condición. Por lo tanto, un gran orgullo como orientadora participar en el equipo de gestión. Eso debe hacer el orientador, participar activamente en el equipo de gestión, formar otros equipos. Yo me permití formar un equipo con la encargada de convivencia escolar. Invité también al profesor que hace filosofía para niños, porque me parecía que en realidad si un colega, y el colegio le dio la oportunidad de hacer filosofía para niños, desde kinder hasta cuarto medio, había que tenerlo en el equipo, ¿no? Entonces, lo que yo quiero plantearle a mis colegas más jóvenes que a veces dicen, es que no me dan la oportunidad, es que el sostenedor no me da más horas, es que en realidad el orientador es como un apéndice que está ahí en un lugar o en un sitial que no le corresponde. Yo creo, queridos colegas, que cada uno debe ser tan audaz y tan sutil como para ganarse el espacio y tener un rol protagónico, absolutamente protagónico en la organización, en el colegio. Y decirle a mis colegas de la quinta región que estamos empeñados en esta organización, hay que apoyarse, hay que compartir experiencias exitosas, eso que estamos haciendo acá. Hay que aprender, hay que estudiar día a día, hay que permanentemente estar en perfeccionamiento, porque, bueno, la vida pasa tan rápido, yo estoy a punto de rejubilarme en realidad, y enamorada de lo que hago y encantada con seguir participando en esta organización. Un abrazo. Muchísimas gracias. Patricio, todo tuyo. Le preguntamos a Carolina que se había quedado pegada, si le había quedado algo pendiente, pero dijo que no, que había alcanzado a decir todo. Si es que todo tuyo. Sí, mira, solamente para cerrar, bueno, ustedes mencionaron varias cosas importantes. En realidad prácticamente no hubo preguntas, más bien en comentarios. Ya, solamente indicar que, bueno, esto implica un desafío en realidad, ya implica un desafío, o sea, piensen en todo lo que les dije, o sea, el orientador tiene que empezar a estudiar los estándares indicativos de desempeño, ya tienen que conocer en qué consisten los planes de formación ciudadana, los planes de convivencia escolar, los planes normativos, tienen que tener ustedes un espacio para trabajar en el plan de mejoramiento educativo. Ya, ustedes tienen que ser capaces de formular una acción. Ya, cuando hagan su plan de orientación, y yo le hago esa sugerencia, ya, en realidad ahora quiero escuchar a usted ya, como que se me ocurrió una acción que vamos a desarrollar en Antofagasta y a ver si lo invitamos a ustedes también, la estamos desarrollando en este rato con los planes de convivencia escolar, porque ¿cuál es la dificultad muchas veces en este tipo de procesos formativos? Ya como el caso de orientación, convivencia escolar, formación ciudadana, que no se evalúa. Esa es la gran dificultad que tenemos. Todo, o sea, si yo digo que la orientación es importante, demostrémoslo. ¿Y cómo lo demuestro? Planificando con rigurosidad, teniendo objetivos, formulando indicadores. Esa es la forma. Esa es la forma. Hay un personaje que habla de las escuelas creativas. Él siempre dice, claro, que la gente toma una parte nomás, o sea, claro, él dice que si alguna asignatura como educación física, por ejemplo, artes visuales son tan importantes, entonces démosle la importancia, o sea, tratémosla con la misma rigurosidad que tratamos matemática y lenguaje, y lo mismo respecto a orientación. Sin duda, hay muchas cosas que aprender. Ya yo no sé cuántos orientadores han participado alguna vez en la elaboración de los planes de mejoramiento educativo, pero tienen que meterse
en ese contexto, ya ahí veo algunas manos levantadas, otros me dicen que no, ya, pero ahí tienen que meterse en ese tema, o sea, porque de verdad esta resolución es tremendamente potente, pero tienen que entender que la labor de ustedes está en el contexto de un sistema nacional de aseguramiento de la calidad. Claro, cuando hablamos de formación integral, es algo que se tiene que evaluar. De hecho, yo en la última diapositiva le mencioné algunas cosas sobre psicología positiva, un poco sobre ciencia de la felicidad, para que ustedes se den cuenta de lo que significa el proceso de formación integral, para que ustedes tengan cada una de las cosas que les mencioné, hay investigaciones detrás, hay investigaciones potentes. Por ejemplo, ahora se habla de ciencias de la felicidad porque se está investigando, se está estudiando y hay investigaciones, hay mediciones, hay resonancias magnéticas, escáner. Ahora está de moda el mindfulness, está de moda, ¿cierto? Ustedes han escuchado hablar de mindfulness o meditación. Porque se ha medido, la neurociencia ha logrado medir el efecto que tienen todos estos procesos. Así que ese es el desafío que tenemos como orientadores, por cómo hacemos un plan de orientación de calidad y somos capaces de establecer indicadores de calidad también. Les planteo ese tema. Ese va a ser la actividad que voy a desarrollar el próximo año en la región de Antofagasta. Ya, así que a ver si hacemos algo ahí en conjunto con los colegas de Valparaíso. Ahí. Y eso en realidad por mi parte. Yo gracias por el espacio en realidad y creo que cada uno de los comentarios reafirmó lo que fui exponiendo con ustedes, ¿ya? Y me interesa mucho eso, que ustedes tengan, que ustedes están en el contexto del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad. ¿Ya? Eso es clave. Gracias. Gracias, Patricio. Bueno, vamos a darle la oportunidad a Juanita, que es del equipo directivo del colegio, que había levantado la mano, y creo que ya con eso vamos a ir cerrando. Te vamos a dar también la oportunidad a Miguel, que quiere decir unas palabras. ¿Te quedó claro dónde estaba el corazón? No estaba en el fútbol, que ya lleva 32 minutos, sino que estaba aquí en la orientación, ¿no? Con un gol. Bueno, con un gol, ok. Juanita, adelante. Hola, buenas tardes a todos, colegas, todos y todas. Sí, yo escuchando, creo que soy una afortunada porque en mi calidad de orientadora en el colegio donde yo trabajo y ejerzo hace bastante tiempo, pertenezco al equipo directivo, formo parte del equipo Convivencia Escolar, que somos seis profesionales, la dupla psicosocial, yo como orientadora, el encargado de convivencia escolar, el representante de la congregación sostenedora, que es un religioso, y un inspector. ¿Ya? Entonces trabajamos en equipo y nos reunimos, tenemos nuestro espacio de reunión toda la semana. Entonces yo en este tiempo que he estado colaborando con Jocelyn y con Carlos, ¿no, verdad?, en la conformación de este colegio de orientadores de acá de la quinta región, me he sumado porque creo que no todos los colegas, ¿no, verdad?, que cumplen funciones de orientación a lo mejor pudieran estar decir lo mismo, ¿ya? Sabemos que tenemos muchos colegas hoy día en servicio que no tienen ¿cómo se llama? Horas definidas, ¿ya? Algunos con la media jornada laboral, no les han dado su espacio en las escuelas, ¿ya? Por lo mismo estamos muy contentos con esta resolución, ¿no es verdad?, que viene a ¿cómo se llama?, a dar un espacio, un nuevo espacio en la escuela para la figura del orientador. Y me alegra verlos a todos reunidos. Bueno, y uno de los objetivos de este COE, ¿no es verdad?, de la quinta región, es que nos podamos reunir, agrupar, acompañar, apoyar, perfeccionar, ¿no es verdad?, compartir nuestras experiencias para que, como lo decía la señora Gloria, ¿no es verdad?, logremos tener nuestro espacio y ganarnos, ¿no es verdad?, retomar, ¿no es verdad?, ese espacio que estaba perdido para la figura del orientador. Ese yo creo que fue uno de los principios, ¿no es verdad?, que generó a que Carlos con Jocelyn, ¿no es verdad?,
se dieran esta gran tarea de agruparnos como colegio de orientadores, ¿ya? Así que eso es lo que quería compartir con ustedes. Gracias, Juanita. Antes de darle la palabra a Miguel para que nos despida el día de hoy, comentar 2 o 3 cosas brevemente. Los participantes en el live en YouTube, que fueron hasta 26 personas que estuvieron conectadas ahí de varias localidades del país, en algún momento hablaron de algunas inquietudes sobre la resolución 2076. Y les indicábamos allí, lo quiero indicar acá, porque lo colgamos en el chat del YouTube de live, no quisimos poner tanto énfasis ahora porque el miércoles pasado, hace 2 días, en 2 conversatorios de la UNCE y la UPLA se abordó mucho eso. Y además, el día 30 de julio tenemos planificado un trabajo con Fabiola Acuña, y como ella es parte de quienes formularon la resolución, creo que también hay preguntas que van más allá de lo que dice la resolución. ¿Y quién más autorizado para responderlas que ella? Entonces, claro, yo creo que Patricio nos puede dar opiniones muy interesantes que incluso serían dignas para que la considere quienes tengan que revisar nuevas elaboraciones de la resolución, pero quien tiene que dar cuenta de lo que implica y que quizás no se entiende totalmente es quienes la formularon. Entonces va a estar esa oportunidad para ello, y por eso no quisimos hacer tanto énfasis, nos parecía muy redundante. Además que varios de los que se inscribieron, más del 60% de los que se inscribieron, estuvieron en ambos conversatorios, entonces era muy reiterativo. Por otro lado, estamos conversando, todavía no le hemos dado forma a las temáticas de las próximas sesiones de la red, pero estamos conversando que vamos a dedicar una para el tema de la relación orientación, convivencia y lo socioemocional, ¿no? Creo que es un tema interesante, además un tema que a mí en lo particular, quienes me conocen saben que me motiva mucho, así es que vamos a abordar eso en una sesión. ¿Cómo acceder a ello? Bueno, ya colocaron aquí los contactos del Colegio de Orientadores para quienes no son de las comunas que nos corresponden como jurisdicción provincial. Queremos ser muy cuidadosos con eso. No queremos que ningún otro jefe provincial o de otra región se sienta pasado a llevar. O sea, a nosotros nos corresponde convocar a los establecimientos de las comunas de Casablanca, Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quintero, Puchuncaví, Quilpué, Villa Alemana, ¿eh? Pero obviamente van a estar abiertos a través de las convocatorias que pueda hacer el colegio para otros integrantes de la región y también, como lo hicimos hoy día, de otras regiones que quieran participar. Pero nuestra responsabilidad como provincial la vamos a hacer a través de esa vía. Ahí Patricio les está dejando su correo también y se quedó toda la información del colegio puesta aquí en el chat, ¿no? Miguel, no sé si Carlos quería decir algo antes de cerrar, ¿no? Sí, sí, don Sergio, muchas gracias por darme la palabra. Bueno, agradecer la presencia de todos los colegas, ¿cierto? Y esta instancia que es energía y es tiempo, a don Miguel, especialmente con mucho cariño a don Patricio, que además ahí escuché que es profesor de historia. Yo también soy profesor de historia y orientador educacional. Y dejar invitado a los colegas, ¿cierto?, a que esto es un espacio que va tomando forma y va tomando fuerza, que cuando nos juntamos orientadores vamos a hablar de orientación, y ojalá que sean muchas las instancias donde podamos reunirnos. Ojalá que se puedan unir también a nuestro grupo en Facebook, y luego tengamos más estrecha comunicación a través de las redes sociales como el WhatsApp. La unión hace la fuerza, y nosotros tomamos las palabras del COE de Arica, ¿cierto? Y que se va replicando en distintas regiones, que sin orientación no hay educación. Y eso grafica que en lo puntual la orientación abarca la convivencia, abarca la educación socioemocional, y la figura del orientador se va a ver fortalecida, se va a ver nutrida con todas estas experiencias e instancias que se van generando. Así es que muy contento y muy agradecido. Y ojalá que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias. Miguel. Sí, bueno, en primer lugar, decirle a Valentín Calderón, que lo estoy viendo acá en pantalla, de que otro rol del orientador es convertirse en un coach, ¿no es cierto?, un coach para sus propios docentes, señalarle que no bajen los brazos en este contexto, ¿verdad? Estamos en la generación de la mascarilla, no olvidemos que los profesores tenemos un rol protagónico trascendente. Es muy probable que los alumnos que hoy día tenemos con mascarilla se olviden de todo lo que les enseñemos
en este periodo, pero lo que no van a olvidar, ¿verdad?, nunca es cómo los tratamos, es cómo, ¿no es cierto?, los consideramos y cómo nos los pusimos en primer lugar, ¿ya? De modo que ánimo, Valentín, frente a las preguntas que tú hiciste, frente a la inquietud que tú tuviste, creo que la señora Gloria fue muy, muy clara en eso. Yo tengo como deuda, como jefe técnico, ¿verdad?, a cargo de la supervisión técnica de la provincial, señalarle a nuestros supervisores que cuando vayan a hacer las visitas, ¿verdad?, a los equipos de gestión, pregunten por el orientador, ¿verdad? Exijan la presencia del orientador, ¿verdad? Vamos a reanimar ese propósito, ya que eso también constituye un desafío como este webinar se llama. Por último, felicitar enormemente a Patricio, muy clara su exposición, uno nunca termina de aprender, ¿verdad? Bueno, esto que estoy diciendo del rol que tiene que cumplir el orientador del equipo de gestión es lo que me llevo, ¿verdad? Para que obviamente se materialice en las reuniones de visita que nosotros hacemos sistemáticamente en la escuela, ¿ya? Un abrazo grande, Patricio. Muchas gracias también a ti, Gracias. Sergio, por poder coordinar esta reunión y generar, ¿no es cierto?, estos encuentros con los orientadores que son para mí fundamentales en el proceso educativo. Un saludo grande a Juanita y un gran saludo también a Carlos, que son los que están liderando este proceso también. Un abrazo, que lo pasen muy bien, ¿verdad? Que pasen un muy buen fin de semana, largo por ahora, y cuídense, por favor. También saludamos a Jocelyn Hoffman ahí del equipo que lidera este colegio, ¿no? Y ahora sí, pueden ir a ver por lo menos lo que queda del partido, los que quieran verlo. Ya, ok. Gracias. Ya, que estén bien. Chao, Un Muchas abrazo. gracias, cuídense. Chao, chao. Gusto de verte, Valentín.